En esta ocasión vamos a revisar cómo se elabora lo que es el apartado 6.2 de desarrollo e implementación del proyecto. Me voy a enfocar solamente a la implementación del proyecto. Ya haré un video aparte que tenga que ver con un proyecto en propuesta. Bueno, entonces en este apartado se coloca todo lo referente al desarrollo particular del proyecto. Se deberán considerar subtítulos que pusieron anteriormente en la parte de diseño y también de lo que pusieron en metodología. Debe de incluir todo. No significa, ojo, que ustedes van a tener que poner o colocar información que ustedes pusieron en diseño. No, simplemente que es el proceso completo el que va a ir y en algún momento dado van a tener que mencionar algo de lo que hicieron anteriormente. Ejemplo, si ya tengo un diagrama electrónico, quizás en el proceso mismo voy a mencionar que a partir del diagrama electrónico se hicieron estas conexiones, se hizo este ruteado, etcétera, etcétera. Nada más, es lo que se intenta explicar. Si el proyecto es implementado, se recomienda utilizar verbos conjugados en tiempo pasado, porque se supone que ya lo hicieron. Y una nota muy relevante es que en este apartado se presentará todo lo ejecutado real, físicamente, por lo que incluirán fotografías de lo maquinado, instalado, programado, conectado, ensamblado, etcétera, para evidenciar todo el proceso. Y también vamos a hablar del subcapítulo 6.3, que son las pruebas. Y aquí en este apartado en particular pues, se deben de presentar por lo menos 3 tipos de pruebas realizadas al prototipo del proyecto, incluyendo los resultados deseables y los resultados reales. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Voy a seguir un poco con los mismos proyectos que presentamos en el video anterior, pero aquí abro un paréntesis muy importante. Se tiene que especificar en este apartado qué es lo que hicieron ustedes individualmente, pero también qué hicieron en colaboración con otras personas, sea de un equipo de trabajo de la empresa o de ustedes mismos como equipo de estadía. ¿Y qué fue aquello que hicieron otros departamentos? O sea, que elaboraron otras personas y que ustedes no lo hicieron. Hay que mencionarlo. No importa si allá arriba en la parte de metodología ustedes pusieron, se tiene que maquinar la pieza que yo ya diseñé. Bueno, pero a lo mejor el maquinado no lo hicieron ustedes. Entonces hay que indicar que fue el departamento que lo hizo o la persona que lo hizo. Muy bien. Lo mismo los planos. Hay planos que a lo mejor en la empresa no les permiten que ustedes lo muestren en este documento. Bueno, entonces van a tener que indicar que se hicieron 5 planos, que colaboraron con otras personas para hacer esos planos, pero no se pueden mostrar. Sin embargo, ustedes tendrían que hacer un plano, por lo menos, al menos un plano de su propia autoría, para que pueda evidenciarse que ustedes tienen el conocimiento de hacer esa parte. Bueno, y también otros puntos importantes es que en este apartado se debe ser muy específico. Hay que mencionar medidas, peso, distancia, ubicación, voltajes, tipos, toda la parte cuantitativa. Parámetros que tengan que utilizar, pues se tiene que mencionar. Los componentes, su tipo, marca, etcétera. Si yo voy a poner no sé, estas celdas de seguridad, bueno, a qué distancia y de qué marca son y dónde se van a ubicar, todo, exactamente todo, muy muy específico. Hay que hacer una descripción del paso que ustedes están mencionando y luego poner la evidencia. Otro paso, poner la evidencia. Si es posible, en las imágenes pueden colocar flechas, recuadros en otros colores. Esto para que el lector ubique fácilmente ya sea el elemento, componente o pieza que se está mencionando y que se muestra en la imagen. Si es difícil de ubicarlo, pues hay que hacer uso de este tipo de cosas. Bueno, entonces vamos a ver el primer ejemplo. Este es el que estábamos hablando de un sistema, la integración de un sistema electroneumático en una prensa. Y nada más es para el tema, para recordar cuál era. Vamos directamente a cómo era el desarrollo, cómo se desarrolló e implementación de este proyecto. Dice, para iniciar con la parte física se mandaban a maquinar las piezas al área de maquinado. Aquí ya están indicando que lo hicieron en otra parte. De hecho, ustedes pueden poner un poco más de información. A lo mejor ponen
las 10 piezas, si fueron 10 piezas, que en este caso sí fueron, ¿no? 10 piezas, y luego hablar sobre los planos, se entregaron los planos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes pueden aumentarle un poco más de información ahí. Luego ya pasamos a lo que es el primer subtítulo. Todo este apartado debe llevar subtítulos para organizar la información, entender cuál es el paso del que estamos hablando y cuáles son la secuencia de los siguientes pasos. En este caso es la modificación de la prensa. Y indican aquí, primero se desarmó la prensa, quitando los tornillos que sujetaban las tapas, que la protegen, 5 de cada lado, fíjense la especificación, ¿no? Y después desconectando las mangueras y el conector de energía, se pudo retirar el casco negro, y aquí está. Luego, hubo un pedido secundario. Esto es algo que surgió en el momento, y que también debe de estar explicado. Hubo un pedido secundario de la empresa tal, el cual fue retirado una medida de seguridad que retrasaba la producción. La prensa consta de 3 pistones, 2 para crimpar y 1 para cerrar la mordaza. Para alinear el cable del fixture, la medida de seguridad bloqueada, los pistones de crimpeo hasta el pistón, Pueden ponerle ustedes pausa y lo pueden leer. Nada más quiero que vean la especificación que hacen sobre el paso de este primer paso en todo el proceso, y luego la evidencia. Ya les había mencionado que hay que jugar con esto de mandar al lector a ver la figura. No necesariamente tiene que estar aquí al final con la leyenda que siempre ponen, que es ver figura tal. No, cámbienle. Puede ser de otra manera, así como aquí lo están observando. Y en la figura 38 se muestran los 2 pistones de crimpeo y su sensor de final de carrera. Y aquí está la imagen con la descripción al pie de página. Al pie de la imagen, perdón. Y así sucesivamente. Luego ya vemos con la tapa ya suelta, se empezó a instalar la caja negra. Se usaron 8 tornillos y tuercas M3 para su ejecución. Especificación. Posteriormente se montaron las canaletas, el rieldín y los componentes. Y luego ya manda ahí al lector a ver la figura 30, las válvulas, etcétera, etcétera. Y aquí está una de las primeras figuras del riel. Y luego en la primera abertura de la caja del frente de la misma, que se pueden ver en la figura 40, se puso el interruptor de 2 estados y con un switch. Y aquí viene la imagen. Bueno, recuerden que pueden ponerle pausa. Bueno, entonces así va paso y figura, paso y evidencia. Fíjense la especificación de datos. Eso lo tienen que hacer ustedes. Y bueno, así nos vamos a ir paso por paso hasta culminar con decir aquí está, ¿no? Esto ya a partir de todo lo que se hizo, aquí tenemos la última imagen donde ya está todo completo. Y así sucesivamente. Vamos a irnos con otro. En este caso son los cables y aquí hasta les ponen una tabla donde qué significa cada uno de los colores. Entonces esto es una manera de ser muy organizados. Luego cómo armar el gabinete, cómo se colocan en la platina todos los componentes y luego ya la imagen de cómo están, ¿no? Todos esos componentes en la platina. Y seguimos con el siguiente paso y luego ya vemos aquí cómo quedó. Bueno, y así sucesivamente. Vamos a ver todo eso, aquí lo que es el cableado y lo que es el PLC, cableado y montado, y así sucesivamente con otros. Vamos a ver otro ejemplo con otro tipo de acciones. En este caso el proyecto es un rediseño mecanizado y programación de una máquina para la fabricación de cinturones de seguridad. Aquí en la parte de desarrollo e implementación podemos ver que el primer subtítulo es la fabricación de piezas. Y fíjense que lo que escriben dice: para la realización de este proyecto se necesitó la fabricación de algunas piezas que se encargaron del centro de maquinado vertical. Se está indicando hacia dónde se fue esa actividad, como las que se muestran en las figuras 22 y 23, las cuales cumplen con la misma función, que son la base de sensores de presencia. Y aquí están. Esta parte lo hizo el alumno y que ya está mencionado arriba en la parte de diseño, y esto es lo que se mandó para lo que es el área de maquinado, pero ya especifica que él no lo hizo, ¿no? Hay que ser muy honestos con esto. Y luego viene otro subtítulo que dice ensamble de las piezas fabricadas,
Y aquí lo primero que se tenía que hacer es hacer un desmantelamiento de la máquina, de todas aquellas cosas que ya no van a funcionar. Toda la desmantelaron y ahí te indica cómo, y luego ya hay que colocar todos los demás componentes nuevos. Y aquí te dice, ¿no? La acción siguiente fue el ensamble de la placa base, donde irán posicionados y alineados los nidos de la máquina. Y aquí va, ¿no? Entonces todo. En este caso, el paso, lo que se hizo, la evidencia. ¿Ok? Así muy específico. En este caso ven poco, no era tanto la acción, pero en otras partes sí van a tener que poner mucha más información. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver otro ejemplo de esto. Este es un sistema de control que se incluyó. Entonces dice: concluida la elaboración de los diagramas de fuerza y de control, se llevó a cabo un proceso de análisis para descartar posibles anomalías que pudiese presentarse en ellos, previniendo así futuros funcionamientos incorrectos. En este caso no fue un paso de instalar algo, sino más bien de revisar algo. Para el desarrollo del tablero de control fue necesario hacer un conteo de los componentes a utilizar, etcétera, etcétera. Una vez que se obtuvo todo el material para desarrollar el tablero, el primer paso para realizar todas sus conexiones es adaptar la platina que tiene el gabinete, y aquí vemos la platina con sus canaletas, ¿no? Y así sucesivamente. Este es un proyecto muy sencillo, y esta es la parte donde les decía de los números, que ustedes pueden hacer uso de flechas, números, cuadros, algo para poder indicar ciertos elementos en la figura, y esta es la forma en que lo pueden hacer. Entonces aquí pueden incluir a todos en la imagen, pero ya con estas flechas pues ya dejas más que el lector se le facilite el ubicar cada uno de los componentes, elementos o lo que sea que ustedes están mencionando en la imagen, y así sucesivamente hasta culminar con lo que es su proyecto. Esto no es tan difícil. Es tedioso porque es mucha la información que se tiene que poner. En algunas partes, fíjense nada más, es más específico. Entonces eso es lo único que van a batallar. Hasta aquí espero que se haya comprendido esta parte. Ahora vamos a ver qué es la información de las pruebas. Vamos a revisar uno en particular. Vamos a ver, voy a venir a este que está acá, que este era un armado de cajas. Este es un proyecto de una armadora de cajas, que aquí está como quedó, se los voy a enseñar nada más. Esta es la encintadora de cajas. ¿Okay? Así es como queda. Bueno, arriba viene mucho más información, aquí nada más pues ya lo último, y algunas otras cosas que instalaron en el momento, que ya estaba lista, ¿no? Que tiene que ver con esos policarbonatos, y luego viene lo que es el HMI, el paro de emergencia, y este que es el regulador de presión. Y finalmente, bueno, aquí vienen lo que son las pruebas. Cuando uno hace algo implementado, o sea, físicamente, pues hay que revisar si funciona, si los sensores hacen la función que ustedes están estableciendo, si es algo de temperatura, pues que realmente alcance la temperatura que ustedes están diciendo. O sea, revisar los parámetros, si realmente es correcto lo que ustedes están poniendo. Entonces, para poder entregar el equipo a la empresa, se debe realizar algunas pruebas para validar su funcionalidad. Primeramente, se hizo prueba para calibrar los pistones mediante sensores magnéticos. Estos son utilizados al inicio y al final de carrera del pistón para mandar a activar el siguiente paso o desactivar el paso anterior. Se calibró la presión del aire para que los componentes neumáticos funcionaran adecuadamente y a buena velocidad. Se corrió manualmente como prueba la máquina para observar detalle en la altura en la encintadora y ajustar la medida. Aquí yo les estoy poniendo separados estas partes para que se vea muy bien el paso. Pero en realidad cuando ustedes estén escribiendo, los párrafos deben de ser no de 2 renglones, porque entonces no, va a aparecer telegrama. No debe de tener más. Aquí nada más se los estoy separando para que ustedes vean bien cuál es el paso, ¿no?
Dice, en la prueba de las paletas dobladora de las alas de la caja se detectó un retraso de tiempo. Fíjense los puntos. A lo mejor al momento que están haciendo la prueba sucede algo. Es importante decirlo. Y también describir cómo lo solucionar. Y se le agregó un soporte para detener la paleta aproximadamente 6 pulgadas más cerca de las alas de la caja. Y así sucesivamente con esto, ¿no? Ok, vamos a ver otro ejemplo de esto. Estas son pruebas un poco más complicadas. Esto es un enrasador que era para poner los vidrios de los carros Lincoln y no me acuerdo cuál fue el otro. Dice, una vez instalado el sistema de movimiento, se realizaron pruebas manipulando manualmente las electroválvulas encargadas del movimiento de avance y retroceso de la motriz. De esta forma se calibró el caudal de aire y se pudo establecer un estándar en la velocidad de movimiento del sistema, respetando los límites que fueron establecidos por los requisitores para poder cumplir con el flujo de producción. Al igual que la unidad motriz, el pistón principal fue probado manipulando manualmente las electroválvulas y ajustando. Y aquí mismo tienen que ver cuáles fueron los resultados. La velocidad y fuerza para subir fueron calibradas con una mayor presión y caudal, etcétera, etcétera. Luego viene otra, es la prueba de instalación de sistema neumático y pruebas de dispositivos electrónicos. Y explica que para evitar confusiones, el cuadro principal donde se encuentran todos los dispositivos que ayudarán al sistema a realizar el proceso de enrasado fue montado solo. Posteriormente se montaron uno a uno los componentes, roteando el cable, etcétera, etcétera. Y lo dice, primero se hizo la instalación de todos los componentes neumáticos y válidos del sistema con el fin de poder realizar las pruebas. Y aquí te indica, bueno, ahí le pueden poner pause y ahí les indica cuáles fueron los resultados de esto. Y luego viene la prueba de sujeción de ventosas, que una vez instaladas y para comprobar que las ventosas realizaran correctamente el trabajo de sujeción, se probó con un quemacocos Lincoln, ya que es más pesado que los otros dos estilos. Y aquí te indica qué fue lo que pasó, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces esta es la parte de pruebas. Deben de ser por lo menos 3. Hay que decir de qué se trata la prueba, qué se hizo y qué resultados fueron los que se obtuvieron al hacer la prueba, específicamente en eso que ustedes están checando, en eso. Hay una diferencia entre este apartado de pruebas con resultados a lo que es el capítulo de resultados que vamos a revisar esto en el siguiente video. Una diferencia porque aquí estamos hablando de resultados específicamente de la acción que están monitoreando. Y en el otro capítulo de resultados es en general, pero ya lo veremos. Espero que les haya servido esta parte de implementación. Revisen también lo que es el video de propuesta, porque vienen otras cosas distintas. Bueno.